Imagina, por un instante, un encuentro que nunca sucedió en la tierra, pero que podría cambiar nuestra manera de ver la fe. De un lado, San José María Escrivá, el santo de la vida cotidiana, aquel que descubrió que hasta los gestos más sencillos del día podían ser camino de santidad. Del otro, San Pío de Pietrelcina, el estigmatizado del siglo XX, cuya vida estuvo marcada por sufrimientos visibles, por las llagas de Cristo y por milagros que atraían multitudes. Dos gigantes de la fe, unidos por el mismo amor a Cristo, pero conducidos por sendas tan distintas del sufrimiento. ¿Qué le habría enseñado José María al Padre Pío? ¿Y qué podría cambiar eso en nuestra propia vida? Antes de continuar con esta reflexión profunda, quiero hacerte una pregunta. ¿De qué país nos escuchas en este momento? Escríbelo en los comentarios, porque es una alegría inmensa saber hasta dónde llega el mensaje de los santos. Y no olvides suscribirte al canal para que YouTube reconozca este espacio como un canal de evangelización. A lo largo de la historia de la Iglesia, los santos nos han enseñado que la santidad no tiene un único camino. Cada alma es llamada de manera distinta, pero todas convergen en la misma meta, la unión plena con Cristo. San José María Escrivá vivió su misión recordando al mundo que la vida ordinaria puede volverse extraordinaria cuando se ofrece a Dios. Descubrió que el trabajo, los estudios, las pequeñas tareas diarias e incluso las contrariedades más simples podían transformarse en oración. Su espiritualidad era discreta, silenciosa, pero profundamente transformadora. San Pío de Pietrelcina, en cambio, fue llamado a una senda diferente. Las llagas visibles en su cuerpo, las largas horas en el confesionario, los milagros y curaciones inexplicables hicieron de él un signo poderoso de la presencia de Dios en medio del sufrimiento humano. Su vida se volvió un faro para multitudes que buscaban consuelo. Aunque nunca se encontraron en persona, sus misiones parecen dialogar entre sí. Uno hablaba de la santidad escondida en lo cotidiano, el otro del sufrimiento expuesto que se convertía en testimonio público. Ambos, sin embargo, proclamaban la misma verdad. No existe vida cristiana sin cruz. En este video contemplaremos lo que San José María podría haber revelado a San Pío sobre el misterio del sufrimiento. Y más aún, descubriremos lo que ese encuentro espiritual nos dice hoy, en nuestras propias penas, sean silenciosas o visibles. Desde los inicios de la fe cristiana, el sufrimiento dejó de verse solo como un peso o un castigo, y pasó a comprenderse como misterio y camino de redención. En el huerto de los olivos, Jesús no huyó de la angustia. Sudó sangre, lloró, pidió al Padre que apartara el cáliz. Pero después aceptó. Hágase tu voluntad. Esa entrega transformó para siempre nuestra manera de mirar el dolor. El apóstol Pablo, preso, perseguido y marcado por incontables tribulaciones, llegó a decir: «Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia». Para él, hasta las heridas podían convertirse en participación en la obra de la salvación. Desde entonces, cada cristiano es llamado a comprender que la cruz no es un accidente, sino parte de la vocación de quien sigue a Jesús. No hay amor verdadero sin sacrificio. No hay santidad sin la marca de la cruz. Y es en este horizonte donde aparecen santos como José María y Pío. Uno nos enseña que el sufrimiento oculto y silencioso puede ser fecundo. El otro nos muestra que el dolor expuesto ante el mundo también puede volverse señal de esperanza. Dos caminos, una misma verdad. La cruz siempre es un llamado al amor. Cuando pensamos en santos marcados por el sufrimiento, vienen a nuestra mente aquellos que llevaron dolores físicos visibles, persecuciones abiertas o historias de martirio sangriento. Pero hay un tipo de dolor aún más silencioso y muchas veces más difícil de llevar: el sufrimiento oculto, aquel que no aparece a los ojos del mundo. San José María Escrivá conoció profundamente este tipo de dolor. Su vida no estuvo hecha solo de escritos luminosos y predicaciones fervorosas. Detrás del fundador del Opus Dei había un hombre marcado por pruebas interiores, crisis espirituales y dolores físicos que soportaba en silencio. Desde joven, José María sintió en el corazón un llamado exigente de Dios. No era claro, no venía con respuestas inmediatas. El Señor le pedía entrega, pero sin mostrarle de golpe la misión que debía cumplir.
Esa incertidumbre fue su primer sufrimiento, caminar a ciegas, confiando únicamente en la fe. Más tarde, ya sacerdote, vivió años turbulentos durante la Guerra Civil Española. Fue perseguido por ser sacerdote, vivió escondido, y en muchas ocasiones temió por su propia vida y la de quienes estaban bajo su cuidado. Sin embargo, aun en medio del peligro, jamás permitió que la amargura dominara su corazón. Guardaba dentro de sí la convicción de que, si Dios permitía ese dolor, era porque de él brotarían frutos de santidad. Además de las pruebas externas, José María conoció también dolores físicos. Crisis de salud lo acompañaron en distintos momentos, debilitando sus fuerzas, limitando sus movimientos. Pero nunca transformó esas dificultades en queja. Al contrario, lo ofrecía todo en silencio, uniéndose a Cristo crucificado, convencido de que hasta la más mínima incomodidad podía convertirse en oración. Quizá el aspecto más profundo de su sufrimiento fue interior. José María luchó contra sequedades espirituales, contra incomprensiones, contra ataques injustos a su obra y a su persona. Eran heridas que no dejaban marcas en el cuerpo, pero quemaban en el corazón. Y, sin embargo, su respuesta siempre era la misma: confianza absoluta en Dios, silencio fecundo y amor redoblado por quienes lo rodeaban. Este es el punto central del sufrimiento en José María. No buscaba reconocimiento, no se colocaba como víctima, no permitía que su dolor se convirtiera en espectáculo. Al contrario, escondía sus heridas para que solo Dios las viera. Su altar no era público, sino secreto. No estaba adornado con aplausos, sino con pequeñas ofrendas diarias que solo el cielo registraba. Por eso muchos lo llaman el santo de lo cotidiano, porque nos muestra que no hace falta vivir acontecimientos extraordinarios para unirse a Cristo. Basta con transformar las contrariedades del día, el retraso en el trabajo, la enfermedad silenciosa, la preocupación por la familia, las incomprensiones que nadie ve, en oración, en sacrificio ofrecido con amor. Para ti que escuchas ahora, esta es una lección preciosa. Tal vez cargues dolores que nadie conoce, una enfermedad oculta, una herida emocional que no compartes, o una lucha espiritual silenciosa. A veces la tentación es pensar que ese sufrimiento es inútil, que no tiene valor porque nadie lo ve. Pero José María nos recuerda: a los ojos de Dios, cada lágrima escondida puede ser más poderosa que los actos más visibles. Él nos enseña que el sufrimiento oculto, cuando se ofrece, se vuelve fecundo, que la paciencia silenciosa puede salvar almas, que la fidelidad en medio de las pequeñas penas puede ser camino de santidad tan legítimo como las llagas visibles de los mártires. En contraste con el silencio de San José María, San Pío de Pietrelcina cargó con un sufrimiento que el mundo entero pudo ver. Desde 1918, cuando recibió los estigmas, las llagas visibles de Cristo en sus manos, pies y costado, su vida dejó de pertenecerle solo a él. Se volvió testimonio público de un misterio que desafía la razón humana. Las llagas sangraban, dolían, dejaban marcas profundas en su cuerpo. No era un dolor oculto, sino expuesto. Miles de personas viajaban hasta San Giovanni Rotondo para verlo, pedir su bendición, confesarse con él, ser testigos de aquel signo extraordinario. Y junto con la admiración, llegaron también la incomprensión y la persecución. Muchos no creían en la autenticidad de las llagas. Hubo acusaciones de fraude, de manipulación, de exageración. El mismo Vaticano, en ciertos periodos, limitó su ministerio, prohibiéndole celebrar misa en público o confesar. Para un sacerdote apasionado por la Eucaristía y el servicio a las almas, esas restricciones fueron una cruz aún más pesada que las heridas físicas. Pero el Padre Pío nunca respondió con rebeldía. Su reacción era siempre la misma: paciencia, silencio, obediencia. No buscaba defenderse, ni convertir su sufrimiento en arma contra sus acusadores. Lo ofrecía todo a Dios, como Cristo ante sus verdugos, permaneciendo sereno ante las contradicciones. Su dolor no se reducía a las llagas. Pasaba noches enteras en oración, muchas veces librando batallas espirituales que lo dejaban exhausto. Cargaba el peso de miles de confesiones, escuchando dolores, pecados y lágrimas del pueblo.
Abrazaba el sufrimiento de los demás como si fuera suyo, haciendo de su vida una continua ofrenda. El Padre Pío, a diferencia de José María, no podía ocultar su cruz. Era imposible disimular la sangre, el dolor, el rostro cansado. Y, aun así, ese sufrimiento visible no se convirtió en motivo de vanagloria, sino de humildad. Nunca se colocaba en el centro. Siempre señalaba a Cristo, afirmando que no era Él quien hacía milagros, sino Dios. Lo impresionante es que, incluso expuesto ante el mundo, el Padre Pío vivió su sufrimiento de forma semejante a José María, en silencio interior, sin quejas, sin buscar reconocimiento. Lo visible y lo oculto se unían en él. Su vida era como una llama encendida ante multitudes, pero que ardía con la misma sencillez de una vela en la habitación de oración de José María. Para nosotros, que escuchamos esta reflexión, el testimonio del Padre Pío es un recordatorio fuerte. Cuando el sufrimiento es inevitable y se vuelve visible, puede transformarse en signo de fe para los demás. Así como José María nos muestra que lo oculto es fecundo, Pío nos recuerda que lo visible también puede ser camino de santidad. Tal vez tú, que me acompañas ahora, cargues con penas que no puedes ocultar. Una enfermedad evidente, una dificultad familiar notoria, una lucha que se ha hecho pública. La tentación es sentir vergüenza, sentirte disminuido, pensar que Dios se olvidó de ti. Pero el Padre Pío nos enseña que incluso esas cruces expuestas pueden convertirse en testimonio de esperanza. Su sufrimiento visible no fue derrota, sino luz que iluminó a millones de almas. Así, mientras José María nos invita al silencio del altar escondido, Pío nos enseña a no temer al altar público. Ambos proclaman la misma verdad. Todo sufrimiento, visible u oculto, cuando se ofrece, se vuelve fecundo ante Dios. Ahora, cierra tus ojos por un instante e imagina. Dos santos se encuentran frente a la eternidad. No se trata de un diálogo histórico, sino de un encuentro espiritual, un encuentro que la fe nos permite contemplar. De un lado, San Pío, llevando en su cuerpo las llagas de Cristo. Del otro, San José María, llevando en su corazón las marcas silenciosas de una vida ofrecida en secreto. No hay palabras directas. Lo que existe es un diálogo de almas, donde el sufrimiento deja de ser carga aislada y se convierte en puente de unión. Si José María pudiera revelar algo a Pío, sería esta verdad profunda, que el dolor no necesita ser extraordinario para tener valor, que las penas pequeñas, escondidas, cuando se entregan a Dios, pueden salvar tantas almas como los estigmas visibles. Le mostraría a Pío que la grandeza del sufrimiento no está en su intensidad, sino en el amor con que se ofrece. Recordaría que hasta el cansancio de una mañana difícil, el malestar físico, la humillación de una palabra injusta, todo puede convertirse en oración si se une a la cruz de Cristo. José María no disminuiría las llagas de Pío. Al contrario, las vería como un milagro de Dios, un signo poderoso para el mundo. Pero, ante esas heridas, recordaría que también existe otro milagro silencioso, aquel que ocurre cuando un alma transforma lo oculto en ofrenda. Y tal vez susurraría al corazón de Pío: hermano, tu dolor visible despierta multitudes, pero el dolor oculto tiene un poder que solo Dios conoce. Hoy, José María y Pío nos invitan a dar un paso de fe, a no huir de la cruz, sino abrazarla, a no transformar el dolor en queja, sino en oración, a no permitir que el sufrimiento nos paralice, sino que nos conduzca a Cristo. Dos caminos distintos, pero una sola meta, la unión con el Señor. Y ese es también nuestro llamado. En este momento, te invito a unirte conmigo en oración. Cierra tus ojos, entrega al Señor tu sufrimiento, sea visible u oculto, y recemos juntos. Señor Jesús, que transformaste la cruz en signo de amor, recibe ahora nuestros dolores, nuestros miedos y nuestras lágrimas. Enséñanos, con San José María, a ofrecer en silencio cada gesto de nuestro día. Y danos, con San Pío, la fortaleza de soportar las cruces más pesadas con paciencia y fe. Que nada en nuestra vida se pierda, sino que todo, hasta el sacrificio más pequeño, se convierta en oración y esperanza. San José María Escrivá y San Pío de Pietrelcina,
intercedan por nosotros y ayúdenos a vivir cada sufrimiento como camino de santidad. Amén. Y ahora, quiero pedir tu ayuda. Para que este mensaje llegue a más personas y nuestro canal sea reconocido por YouTube como un espacio de evangelización, necesitamos de tu suscripción. Si este video tocó tu corazón, haz clic en suscribirte, deja tu amén en los comentarios y compártelo con alguien que también necesite esta palabra de fe. Así, juntos, formaremos una gran familia de oración extendida por todo el mundo. En ese encuentro espiritual, José María revelaría a Pío que la cruz siempre es fecunda, ya sea pública o secreta, que no existe dolor inútil cuando se ofrece con amor, que no importa si el mundo aplaude o ignora, porque a los ojos de Dios todo sacrificio se registra como semilla de santidad. Tal vez, en ese mismo instante, Pío comprendería con más claridad que su sufrimiento no era mayor ni menor que el de José María, sino simplemente distinto. Ambos eran complementarios, dos rostros de una misma verdad. Dios se sirve de todos los dolores, visibles e invisibles, para redimir al mundo. Y nosotros, al contemplar esta escena, estamos llamados a colocarnos dentro de ese encuentro. Porque, en el fondo, cada uno de nosotros lleva en su vida un poco de las dos cruces. Tenemos dolores que nadie ve y dolores que todos perciben. Y tanto unos como otros pueden transformarse en ofrenda, si los unimos a Cristo con humildad y confianza. El encuentro espiritual entre José María y Pío no es solo un ejercicio de imaginación, sino una invitación. Un llamado a comprender que nuestro sufrimiento, pequeño o grande, público o secreto, también puede ser fecundo. Es la voz de Dios que nos dice, no desperdicies tu cruz, transfórmala en amor. Cuando miramos a San José María Escrivá y a San Pío de Pietrelcina, pareciera que contemplamos dos mundos distintos. Uno, discreto, silencioso, escondido en los detalles de la vida ordinaria. El otro, marcado por signos extraordinarios, visibles incluso para los que no tenían fe. Uno vivió el sufrimiento interior, casi invisible. El otro cargó en su propio cuerpo las marcas palpables de la cruz. Y, sin embargo, a pesar de las diferencias, ambos caminaron hacia el mismo destino, Cristo. Dos caminos diferentes, pero que se encuentran en la misma entrega total al amor de Dios. José María mostraba que la santidad podía florecer en medio de lo ordinario, en la oficina, en la cocina, en el tránsito, en la escuela, en cada pequeña tarea. Su misión era recordar al mundo que Dios está presente en lo más sencillo, y que la vida cotidiana puede convertirse en altar. Pío, por su parte, mostraba que la santidad podía resplandecer en lo extraordinario, en las llagas, en los milagros, en las confesiones interminables. Su vida era un signo visible de que el cielo toca la tierra, de que Cristo sigue sufriendo y amando en cada generación. Uno vivía en la sencillez escondida, el otro en la exposición inevitable. Pero en ambos existía la misma raíz, la cruz de Cristo, abrazada con amor y humildad. Es como si Dios hubiera querido hablar al mundo de dos formas al mismo tiempo. A través de José María dijo, no desprecies lo pequeño, porque en ello yo me escondo. Y a través de Pío proclamó, no temas a los grandes dolores, porque en ellos yo me revelo. Un mismo mensaje, expresado en lenguajes distintos, pero siempre conduciendo al mismo Cristo. Para nosotros, esta complementariedad es una lección preciosa. Tal vez nuestra vida se parezca más a la de José María, hecha de penas pequeñas, ocultas, contrariedades que nadie percibe. O quizás se asemeje más a la de Pío, marcada por sufrimientos imposibles de ocultar, dificultades que todos notan. Sea cual sea el camino, la verdad es la misma. Todo sufrimiento puede llevarnos a Cristo. El secreto no está en escoger el tipo de dolor, sino en vivir con amor el dolor que nos toca. José María y Pío no vivieron la misma cruz, pero ambos transformaron la suya en puente hacia el cielo. Y eso es lo que nos enseñan hoy. No importa si tu camino es de silencio o de exposición, si tus penas son ocultas o visibles, lo esencial es dejar que te conduzcan al corazón de Cristo. Dos caminos, una misma meta. Dos testimonios, una misma verdad. Dos santos, un mismo Cristo.
Después de contemplar los caminos de San Josemaría Escrivá y San Pío de Pietrelcina, llega el momento de mirar hacia dentro de nosotros. ¿Qué nos dice la vida de estos dos gigantes de la fe a nuestra propia historia? Tal vez cargues con dolores escondidos, semejantes a los de Josemaría. Puede ser una preocupación silenciosa que nadie percibe, una lucha interior íntima, un miedo que no te atreves a compartir. Dolores que no dejan marcas visibles, pero pesan como piedras en el corazón. O quizá tu vida se parezca más a la de Pío. Enfrentas una enfermedad que todos conocen, una dificultad familiar evidente, un sufrimiento que no puedes ocultar. Y, por eso, sientes la mirada de los demás sobre ti, a veces de compasión, otras de juicio. La verdad es que cada uno de nosotros, en mayor o menor medida, carga con estas dos dimensiones, la cruz oculta y la cruz visible. Y la gran pregunta es, ¿qué hacemos con ellas? ¿Guardamos el dolor solo como peso, dejando que nos amargue y encierre? ¿O lo transformamos en ofrenda, en oración, en camino de santidad? Los santos nos muestran que la cruz no debe rechazarse, sino abrazarse. Josemaría enseña que incluso las pequeñas contrariedades, si se ofrecen, pueden salvar almas. Pío nos recuerda que hasta el dolor expuesto, vivido con humildad, puede iluminar multitudes. ¿Y tú? ¿Qué has hecho con tu sufrimiento? Tal vez ya te hayas preguntado, ¿por qué yo, Señor? O quizá te hayas sentido abandonado, como si tu dolor no tuviera valor. Pero hoy, a la luz de estos dos testimonios, puedes mirar de otra manera. Ningún dolor es inútil, ninguna lágrima es desperdiciada cuando se une a la cruz de Cristo. Si hasta Josemaría y Pío, tan distintos, caminaron hacia el mismo Cristo, también nosotros, con nuestras cruces pequeñas o grandes, ocultas o visibles, podemos recorrer ese mismo camino. La santidad no está lejos. Comienza en el punto exacto donde estamos, con las penas que tenemos, con las pruebas que enfrentamos. Y cada uno de nosotros es invitado a transformar ese peso en amor, esa cruz en esperanza. A lo largo de esta meditación, contemplamos a dos santos de caminos distintos, pero unidos por la misma cruz de Cristo. San Josemaría Escrivá, el santo de la vida ordinaria, que supo transformar las pequeñas penas en ofrenda silenciosa. Y San Pío de Pietrelcina, el santo de las llagas, que llevó en su cuerpo un testimonio visible del amor redentor. Uno mostró que hasta el gesto más simple puede ser altar. El otro reveló que hasta el dolor más escandaloso puede convertirse en luz. Y ambos, por sendas diferentes, llegaron al mismo destino, la santidad. Ese es el gran mensaje que queda para nosotros. No importa si tu sufrimiento es escondido o expuesto, pequeño o grande, visible o secreto. Lo que importa es el amor con que lo ofreces a Dios.